arrancamos, ¿no? Bueno, damos comienzo a la cuarta sesión titulada Violencia de Estado y mecanismos represivos en Argentina durante la dictadura militar y más allá. Vamos a escuchar 4 exposiciones. Les pido, estamos arrancando. La primera, la de Daniel Lebovich, de la Universidad General Sarmiento y CONICET, Debates y controversias del siglo XXI sobre la pertinencia y la aplicación del concepto genocidio en Argentina. ¿Querían polémica? Hernán Confino de UNSAM y Marina Franco, UNSAM CONICET. Está mal acá la pertenencia. La dimensión económica de la represión durante la última dictadura argentina, el lucro en la ESMA. Mariana Ponicio de CLIOS y Universidad Nacional de Rosario, los estatutos del personal durante la última dictadura argentina, usos y abusos en la Municipalidad de Rosario, 76-83. Laura Rodríguez Agüero, Inciusa, Universidad Nacional de Cuyo, CONICET, represión y género en la historia argentina reciente. Bueno, van a tener más o menos cada uno unos 20 minutos y vamos a seguir el orden previsto. Estamos ya en el aire. ¿Todo bien por ahí? Genial. Bueno, entonces Daniel, te damos la palabra. Bueno, gracias. La ponencia fue escrita pensando en un público que no conociera el caso, nombrando a varios de los presentes, así que varios se van a aburrir un poco. Pero la noción de genocidio aplicado en general a la historia argentina lleva por lo menos a tres lugares posibles. Uno es la discusión o las intuiciones acerca del vínculo o la manera en que la historia global de la Shoah impactó sobre las representaciones de la dictadura argentina, proveyendo lenguaje, ejemplos y demás, cosa que no entra en la ponencia. Otra discusión específica sobre los usos o la apropiación del uso de la noción de genocidio como elemento explicativo en la geografía, en la academia en general, para definir y describir procesos de asesinatos masivos ocurridos, y aquí hay otra discusión entre el 76 y el 86, y el 83, o entre el 75, o en algún momento del siglo XX argentino, y una tercera, un poco menos considerada, es ver cómo el debate sobre el genocidio aplicado para simplificar a la última dictadura argentina ilumina o provee de lenguaje también a los debates acerca de los modos en que la construcción nacional argentina conlleva una victimización de los pueblos originarios, que yo creo que a la luz de los debates sobre los 70 ilumina los 80 de 1880, ¿no? Y entonces ver la pertinencia en cada caso de eso, con un montón de conexiones entre los actores que promueven. Entonces, bueno, no voy a entrar en la definición de genocidio en profundidad, pero quizá es un concepto desarrollado por Lenki, a la luz básicamente primero del genocidio armenio y luego de la Shoah. Sobre esa inspiración la Asamblea General de las Naciones Unidas va a establecer la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en el 48 a los actos perpetrados con la intención de destruir con toda la pertenencia del grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal. En el origen estaba la idea de que esto involucrara también a los grupos políticos, pero por presión básicamente de la Unión Soviética esto quedó afuera. Como dice Luciano, el concepto de genocidio tuvo escasa repercusión hasta el 60, cuando se incorporó en clave antiimperialista el debate sobre el colonialismo, la intervención norteamericana en Vietnam, incluyendo el tribunal Russell. Una excepción notable para el caso argentino que encontró Emilio Crense fue la acusación de genocidio contra el peronismo tras la caída en 1955. A mediados de los 70 se comenzó a registrar otro uso destinado desde una parte del exilio latinoamericano y por las nuevas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la nueva generación de organismos, a partir del cual, y como dice Luciano, ahora
Y finalmente el término se asociaría mayoritariamente con el ejercicio de la violencia sobre una población indefensa, en un marco defensivo referenciado no ya al imaginario de la guerra colonial, sino el modelo de regímenes fascistas como opresores de sus propios pueblos, en un momento además en que las dictaduras norteamericanas eran pensadas como fascistas. Y Marina encontró desde comienzo del 76 un uso de la noción de genocidio, en la cual distintas organizaciones profesionales, desde que la Alianza Anticomunista Argentina estaba desarrollando un verdadero genocidio. Con la instalación del régimen dictatorial, la noción de genocidio fue empleada esporádicamente. Un uso muy conocido es el de la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, publicada justo un año después del golpe, donde no dice que es genocida, pero que el proceso de victimización tiene una magnitud genocida, que da una idea también que el genocidio se remitía en estas condiciones, más una idea de escala, una idea de especificidad. Ese mismo año, Rodolfo Matarolo, miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, ante la Comisión de Derechos de la ONU, llamaba a detener uno de los grandes crímenes contra la humanidad en este siglo, un nuevo genocidio, cuyos métodos eran comparables a los del nazismo y a los empleados por Estados Unidos en Vietnam. Ese mismo año, la CADU, en 1978, publicó en España, Alemania y Francia el documento redactado por Duhalde y Roca con el título Argentina, proceso al genocidio, en el que el concepto se refería a la crueldad y escala de la represión desatada en Argentina, pero no era una categoría jurídica específica en la acusación contra la Junta Militar Argentina. Otros grupos intelectuales en el exilio harían uso, insisto, de manera esporádica del concepto de genocidio, no permanente, y con la transición a la democracia, algunos de los organismos de derechos humanos en Argentina comenzó a incorporar a su discurso este concepto. Este es el caso de familiares detenidos desaparecidos por razones políticas, que en julio del 84 dedicó su revista Testimonios a la presentación del texto de la Convención de la ONU sobre el genocidio, en el marco de distintos artículos referidos al genocidio en Argentina. Madre de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones, marcharon en 1985 bajo la consigna de cárcel a los genocidios. Sin embargo, su uso no se universalizó en aquel momento, ni en este ni en otros ámbitos, y en el informe Nunca Más, dicho concepto está por completo ausente. En los ámbitos académicos, el uso del concepto no fue frecuente. En la primera edición argentina de los Hechos Armados, aparecida en 1984, previamente publicado en México como cuaderno de trabajo, Juan Carlos Marín afirmaba que la estrategia capitalista en la región había asumido forma de enfrentamiento cruel, inclusive de genocidio, hacia los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, sin avanzar más pies. En la revisión del año 96 se incorporó el subtítulo La acumulación primitiva del genocidio. Dije que bueno, hablar de genocidio. No, en un prólogo en que aparecen algunas referencias al concepto, que aparece como una derivación de la guerra que expresaba la lucha de clases. Ese genocidio, adelantaba Marín, aniquiló tras el método de desaparición las infinitas relaciones sociales hoy. En el año 94, Luis Alberto Romero, cuando publica la primera edición de su muy difundida Breve Historia Contemporánea de Argentina, el capítulo al respecto, el autor subtituló El genocidio como primer apartado del capítulo 7 para transcribir los mecanismos de secuestro, tortura y asesinato, señalar. Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1936 y 79, el trienio sombrío, y luego se redujeron a una expresión mínima. Fue verdadero genocidio. Con posterioridad, una entrevista publicada en el diario Electoral, ya sabes por qué, Romero decidió eliminar este concepto para afirmar el de terrorismo de Estado, señalando en una entrevista que el genocidio como concepto alude a la limpieza étnica, lo que es cierto, pero no solo, y aquí pasaron cosas terribles, pero eso no sucedió. En el ámbito jurídico se empieza a usar significativamente, es muy importante la aceptación de Garzón en 1996 de la aceptación de la categoría de genocidio, bueno, y una serie de interpretaciones jurídicas que no entraría aquí. En este marco, ya en los años 90, una vez más, como dice Luciano, el término genocidio contrasta con el uso de los años 70 y 80, dice Luciano. Ha adquirido prácticamente estatus de definición oficialmente admitida en Argentina y conforman el núcleo de representación de amplios sectores políticos y sociales, al punto que quienes no recurren a ella parecen ser demasiado blandos por la consideración de los crímenes de Estado o incluso sospechosos de culparlos. Este cambio se hace patente si consideramos que la agrupación Hijos, el Congreso Nacional del año 2000, dispuso el uso del término genocidas en el reemplazo del de asesino y de genocidio en vez del terrorismo de Estado. Con ello, bueno, se convierte en una noción identitaria de primera significación. Ese mismo año,
en una reunión de juristas que se desarrolló en el contexto del segundo encuentro internacional sobre la construcción de la memoria colectiva, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, el grupo de abogados organizados del grupo Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos le exigió al Congreso Nacional que introdujera en el derecho argentino la figura de genocidio y la protección de esta figura alcanzara a los grupos políticos y culturales. La Comisión Provincial por la Memoria se convertiría entonces en un activo promotor de la pertinencia de la relación de genocidio. Y además el concepto de genocidio comenzó a derramar. Entonces se amplió el uso de expresiones como genocidio económico o genocidio social. Por ejemplo, Pasquini Durán, un periodista muy prestigioso argentino, escribía en el 2002, en plena crisis, bueno, una de las crisis. Esa crisis. Hay una sola condición previa y simultánea para evitar la furia loca de los damnificados. Uno, aunque sea, tiene que ir preso por el genocidio económico. Y el largo genocidio silencioso perpetrado contra los excluidos por mandatarios como Menem de la Rúa o Duhalde, que son implacables con los humildes y genuflexos con los poderosos, escribe el mismo Ario Borazo en página 12. Ahora, comienzan a haber polémicas desde muy temprano. En el año 2001, en uno de los encuentros organizados por la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, Silvia Sigal, socióloga muy importante, muy prestigiosa, cuestionó la pertinencia del concepto de genocidio para dar cuenta de la matanza cometida por el régimen militar, por un motivo que, bueno, lo compartimos, dice, bueno, si genocidio lo que dice la ONU y no entre los grupos políticos, no hubo genocidio. Un proceso terrible, pero no se lo puede definir como genocidio. Y la misma publicación en la que aparece esto, la revista Puente, la Comisión Provincial de la Memoria, muestra el rechazo airado de una parte del público contra él. Bessetti, que ya fue citado aquí, que estaba presente allí, opina en un sentido similar, agregando que se pierde la especificidad del caso argentino, que queda bajo la sombra de la equiparación con víctimas del genocidio, así forzando la suplantación de la experiencia argentina con la del Holocausto. Lo dice tanto en aquel momento como en publicaciones posteriores. Y unos años después, Pablo Catiza pide lo mismo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de genocidio? Pongámonos de acuerdo en una definición. Una vez que nos pongamos de acuerdo, va a ser más fácil saber cómo evitar esa simplificación. Van 10, ¿no? Van 10 y un puchito. Bueno. Pero está bien. Entonces, hay toda una corriente de estudios en Argentina y en España también, por lo que vi muy por arriba, asociado al campo, a la Asociación sobre el Estudio del Genocidio, a la Asociación Internacional sobre el Estudio del Genocidio, que desde 2006 publica Genocide Studies and Prevention an International Journal, esta corriente se crea básicamente para estudiar la Shoah, se extiende a distintos casos de masacres en distintos lugares del mundo. Jorge Marco, un español, dice que en realidad, aunque haya mucha discusión al respecto, el problema básico es que es un concepto de origen legal que se usa para interpretaciones que no son necesariamente de origen legal. Entonces hace un reclamo. Y dice Marco, el genocidio se ha convertido en un escudo para cumplir la identidad de las víctimas y al mismo tiempo un arma poderosa contra el enemigo. Los usos públicos del concepto y su relevancia en el marco de las leyes internacionales podrían ser razones más que suficientes para desaconsejar su utilización en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, más allá de este consejo no escuchado, hay una corriente relevante que lo plantea en este sentido. Esa corriente tiene una presencia también bastante importante en Argentina, en la que se propone la noción fundamental de práctica social genocida, definida como aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de identidad de una sociedad por medio del liquidamiento de una fracción relevante, sea por su número o por la actitud subtáctica de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Y esta
esta noción, inspirada por Daniel Feister, compartida por un grupo muy grande de investigadores y aceptada en muchos ámbitos jurídicos, dice el propio Daniel, fue creada para dar cuenta de los elementos comunes presentes en el uso del dispositivo concentracionario y distintos casos históricos y buscar abarcar el conjunto de los genocidios que se propusieron la reorganización de las relaciones sociales en aquellos territorios que se implementaron, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ha merecido esto una serie de críticas, además una sobre el problema de la comparatividad y una muy fuerte y compartida. Luciano ha participado, que el problema no es la noción de aniquilamiento de organización, sino la idea de que hay unas secuencias fijas a las que hay que amoldar el proceso histórico. Claro, el proceso histórico. Bailey y Schneider señalan que el caso del genocidio se presenta simultáneamente midiendo y comparando con el holocausto, creando una nueva categoría de genocidio que es bastante diferente a su modelo. Señalan porque no ni siquiera funciona el modelo. Sin embargo, pese a estas críticas, es un modelo muy aceptado. Hay una revista de estudios sobre genocidio, también que depende del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y una editorial realmente importante que publica casos europeos, argentinos y de otra latitud, por ejemplo, el trabajo de Lucrecia Molinari por el caso Salvador. Ahora, esta discusión que es intensa, yo entiendo que iluminó o nubló la discusión sobre lo que en Argentina se conoce como el campaña del desierto. Son dos campañas militares, una en la Patagonia, una al norte, al Chaco, en el que el Estado argentino asume la soberanía territorial sobre esas regiones, asesinando o victimizando a la población originaria. Julio Besú ha sintetizado la discusión sobre el siglo XIX, diciendo básicamente por delante de la adecuación de la categoría de genocidio de determinados procesos de acontecimientos, hay un conflicto primario relativo a la verificación o no de crímenes masivos durante el proceso de formación del Estado-Nación. El capitalismo, los niveles de legitimidad, justificación y tolerancia hacia el pasado traumático, su condición inexorable y necesaria, y recién entonces el uso emblemático de los olvidos, las memorias y las representaciones para intervenir ideológicamente en el conflicto presente. Con excepciones filosóficas, en un debate empobrecido por propagandistas, el uso o el rechazo de la categoría de genocidio es subsidiario de la valoración y gravedad que se atribuyen a ellos, mayormente constatados e incluso aislados. Por ello la discusión es otra. ¿Hubo o no crímenes masivos y exterminio de poblaciones en el proceso expansivo del Estado? Entonces hay como dos valoraciones claras que tienen que ver con la valoración acerca de aquel proceso histórico, y el propio Besú dice que buena parte del debate académico, que aquí sí hay debate académico, se desarrolló según las reglas de la prensa, ya que hasta cuando las voces académicas intervienen, lo hacen con las concepciones del género, pensando más en aspectos políticos y sus posibles lecturas que en la teoría de los estudios casuísticos. A comienzos del siglo XX asistimos a un fuerte movimiento de impugnación de la figura de Julio Argentino Roca, militar y presidente que organizó pero también estas campañas militares, al que comienza a ser considerado como un genocidio. Ese movimiento cuestionador encontró en el intelectual anarquista Osvaldo Bayer uno de sus voceros más visibles. Bayer era un periodista egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Hamburgo y comenzó a ocuparse de las campañas militares decimonónicas y de las condiciones precarias de vida experimentadas por la población indígena. Él comenzó su estudio desde la década de 1950. Exiliado en Alemania, a su regreso estrechó contacto con Madres de Plaza de Mayo, se convirtió en un colaborador muy activo del diario progresista, después escribimos Página 12. En 2004, Bayer encabezó la Comisión Antimonumento a Roca, que presentó el primer proyecto de ley para la remoción del monumento emplazado en el centro de Buenos Aires, y también
con el monumento emplazado en Bariloche, y para el cambio del nombre de la ciudad de Roca, General Roca, en la provincia de Río Negro, por un nombre mapuche. Esta memoria contrarroquista, de la que la calificación de genocidio resulta tributaria, no puede entenderse sin considerar dos variables contextuales fundamentales: la valoración de los derechos humanos de 1983, transformado en política de gobierno de los gobiernos Kirchner, y la escalada de violencia policial y parapolicial en contra de las comunidades indígenas organizadas políticamente en el norte y el sur del territorio nacional. Se trata de movimientos muy variados, desde los que se propone la eliminación de los monumentos a Roca, con su imagen en los billetes, hasta los que participan con la crítica más general a las narrativas históricas dominantes. Estos últimos relacionan el caso indígena con la experiencia de dictadura y con procesos actuales de exclusión social y violencia política o económica. En general, estos grupos han pasado ya por procesos de debate interno y tienen una posición asumida sobre el carácter genocida de las personas y acciones impugnadas. Roca, las campañas del desierto, etc. Dice Diana Lentor: muchos militantes de estos grupos participan también de otras iniciativas y movimientos sociales que tienen en común su dirección contrahegemónica. En ellos se unen ONG, sectores intelectuales, sectores gremiales, docentes, trabajadores estatales, comunicadores y organizadores de militancia ligadas a pueblos originarios y a nuevos movimientos campesinos. Como respuesta a esta campaña, el por entonces presidente de la conservadora Academia Nacional de la Historia y director del Museo Histórico Nacional, Juan José Cresto, señalaba que en los últimos tiempos una historiografía carente de toda documentación sostiene que la expedición de Roca de 1879 contra los indios fue un genocidio. Hay un debate muy importante, interviene Mariano Grondona, un intelectual conservador, interviene Luis Alberto Romero, que denuncia... denunciando lo que considera manipulación y anacronismo del discurso italiano Cachito Villa. Aquí en Palma, otro relato, dice Romero, el de los derechos humanos, una bandera asumida por el kirchnerismo como un logro propio e inclusivo. Desde esta perspectiva, nuestro reciente terrorismo de Estado empalma con el genocidio nace, lo que suma toda una opinión progresista. Se trata pues de buscar genocidas en el pasado. Confluyen así dos discursos fuertes y movilizadores: el de la condena del genocidio, presente y pasado, y de la acción kirchnerista, que se pone de pie dejando atrás un pasado de sombras y divisiones y construye un nuevo futuro. En el cruce de ambos discursos aparece el general Roca. Roca comandó la campaña del 79, lo que lo convierte en el exterminador de los pueblos originarios del genocidio de su tiempo, con la apelación a los pueblos originarios y también el multiculturalismo, otra causa progresista. Por este debate se dan los diarios, básicamente entre Página 12 y la Nación, pero más allá de los diarios hay un grupo de intelectuales, sobre todo antropólogos, Walter de Río, Pilar Pérez, Diana Lentor, Ana Ramos, muy sólidos, que asumen la noción de genocidio, asumen que la asumen por el contexto político y cultural, pero lo hacen con trabajos de campo muy sólidos, algunos de ellos publicados en la revista Estudios sobre genocidio. Entonces, en el plano de la disputa política, cultural y judicial, el concepto de genocidio forma parte del núcleo de reflexiones centrales del pensamiento progresista, del movimiento de derechos humanos, y por más que nos parezca no apropiado el uso de la noción, no va a cambiar. En el plano académico, el uso resulta mucho más debatido. Podemos seguir en este punto a Pablo Escatiza, que ha postulado que para el caso mapuche en particular, para el caso indígena en general, la noción de genocidio parece haber posibilitado la formación de nuevas preguntas y orientado a indagaciones que son novedosas. Para el caso de la última dictadura, el mismo concepto corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para dar cuenta de las especificidades del territorio. Continúa Marina, que va a presentar el trabajo que escribió junto a Hernán Confino, ambos de UNSAM CONICET. Gracias. Santi, ¿me avisas a los 5 minutos? Sí. No, por favor, sí. A los faltan 5 digo, cinco. no un minuto. Claro. Avisé las dos cosas. Ok, no vi lo de Avisé los 5. Perfecto, vale, gracias. Gracias. Bueno, Policía bueno, policía malo. Bueno, buenas tardes otra vez a todos y todas.
Lo que voy a presentar efectivamente es un trabajo resultado de una investigación con otro colega, Hernán Confino, así que en este caso mi voz es la voz de ambos, de un trabajo de varios años. Y en realidad en el marco de un trabajo, de un proyecto de investigación mucho más amplio, con mucha gente, del cual Hernán y yo tomamos una dimensión en particular. La dimensión sobre la cual hemos trabajado tiene que ver con pensar la relación entre la apropiación de bienes, es decir, la dimensión económica de la represión y la dimensión política. Y esto surge de una serie de tensiones y de discusiones que recorren el campo académico y político argentino y latinoamericano en relación con justamente con pensar la apropiación de bienes y los robos de bienes en general o el enriquecimiento de los sectores perpetradores de la represión como parte de la represión o como un proceso completamente autónomo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros intentamos pensar a través de este trabajo, que es un estudio de caso, tiene que ver con la pregunta de cómo se articulan las dimensiones políticas y económicas de la represión. Es decir, y acá avanzo ya nuestra hipótesis, es que la dimensión económica, por lo menos para el caso que hemos trabajado, no voy a generalizar, no es un fenómeno autónomo, pero puede autonomizarse. Acá es justamente parte de la apuesta es pensar la complejidad, salir de la dicotomía entre lo económico y lo político para pensar la complejidad con la cual se articulan ambas dimensiones. Y en ese sentido nosotros hemos tomado como caso de estudio el centro clandestino de la ESMA, que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, donde ya también avanzo una segunda hipótesis. Es un centro clandestino que no permite de ninguna manera generalizar lo que allí sucedió hacia otros centros clandestinos. Es decir, está caracterizado por una enorme singularidad, que es parte de lo que voy a tratar de demostrar en relación con la cuestión económica, pero a pesar de esa singularidad, a mí me parece que permite justamente asomarse a esta discusión de cómo se articulan las dimensiones económica y política. Entonces, lo que voy a presentar es justamente un caso de estudio y sin ninguna otra pretensión que eso. No me voy a detener demasiado en caracterizar a la ESMA, en todo caso puedo volver sobre las preguntas para no usar el tiempo que tengo, pero fue un centro clandestino de enorme dimensión, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los mayores centros clandestinos del país, hay 2 o 3 de la misma dimensión, y funcionó durante los 7 años de la dictadura, y allí funcionó, y es parte de las particularidades, un grupo, lo que en la doctrina militar argentina se llamó un grupo de tareas, con características muy particulares, que controlaron el funcionamiento del centro clandestino, por lo menos durante 2 o 3 años muy específicos, en los cuales se concentró el mayor proceso de apropiación de bienes. Para ir rápidamente a la caracterización de lo que allí se dio en tanto dinámica de apropiación de bienes, yo diría que hay 2 o 3 procesos claros y muy diferenciados entre sí en la manera en la que se produjo esta apropiación de bienes y o el enriquecimiento de los perpetradores. La primera fue la rapiña sistemática de los bienes de las personas que eran secuestradas en el momento del secuestro o en los momentos inmediatamente después. Es lo que se suele llamar, incluso los ámbitos humanitarios denominan el botín de guerra. ¿Sí? O sea, tanto perpetradores como víctimas hablan del botín de guerra y tiene que ver básicamente con objetos, muebles, cosas que podríamos denominar menores en términos de sus posibilidades de enriquecimiento. Y lo primero que hay que indicar acá es que este proceso es absolutamente general para la gran parte de los centros clandestinos, es decir, no tiene ninguna especificidad para el caso de la ESMA y es posible rastrear en el funcionamiento de las dinámicas represivas en la mayoría de los procesos represivos en el mundo, ¿no? Por lo menos lo decía. La segunda forma de apropiación de bienes, ahora sí un poquito más singular pero no única de la ESMA, es el robo y apropiación sistemática de las propiedades inmuebles de las personas secuestradas. Esto suponía que en el momento del secuestro las personas eran torturadas y aparentemente, por lo que hemos rastreado, y esto es una pregunta clave, la
La segunda etapa de la tortura, y no en todos los casos, pero sí la segunda etapa, tenía que ver con justamente preguntar por las propiedades de la persona, de su entorno familiar, y habilitar mecanismos de apropiación de ese bien. Insisto en el hecho de que es la segunda etapa, es decir, la primera etapa de la tortura y del proceso de construcción de la inteligencia militar estaba totalmente centrada en la dimensión política. Pero en todo caso, en muchos casos aparece después la pregunta por los bienes. Y estas propiedades apropiadas, para la redundancia, entraban en todo un mecanismo muy complejo en términos burocráticos, si me permiten la palabra, de apropiar ese bien por parte de algunos de los actores del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA. Y el tercer tipo de enriquecimiento tiene que ver con grandes operaciones, y esto sí es realmente específico de la ESMA, de las cuales voy a dar solo algunos ejemplos. Entre otros, el vaciamiento de cuentas bancarias en el exterior, básicamente en Europa, Suiza, Luxemburgo, Francia, vaciamiento de las cajas fuertes con millones y millones de dólares que provenían de los enriquecimientos que particularmente la organización Montoneros había obtenido a partir de secuestros extorsivos durante los años 70 y que Montoneros había depositado en el exterior y que a través del secuestro y la tortura los militares obtenían la información y después llevaban a las víctimas a Europa para vaciar estas cajas fuertes. De la misma manera, con el mismo mecanismo, se apropiaron de escrituras, de bienes, de propiedades, una gran cantidad de cosas que estaban depositadas en el exterior por parte de Montoneros. Y acá hay un vínculo importante a pensar entre los militares y Montoneros. De la misma manera, por ejemplo, se involucraron en tráfico de armas, se involucraron en la apropiación de grandes extensiones de tierra y una gran cantidad de empresas vinculadas a esas extensiones de tierras, a partir de las cuales creaban sociedades anónimas que permitían reapropiar y circular las tierras, los caballos, los barcos y todos los bienes apropiados y circularlos entre los distintos actores dentro de la ESMA y en una escala ascendiente. Después voy a volver sobre esto. Perdón, pero no entro en los ejemplos para no entrar en detalles. Entonces, lo que sí es particular de la ESMA es la complejidad de las operaciones financieras que se desarrollaron desde el año 77, y voy a decirlo así, hasta la actualidad. Sobre esto voy a volver después. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? ¿Qué es lo que permitió que en la ESMA sucediera esta escala de brutal, porque la palabra que cabe es esa, de apropiación de bienes? En primer lugar, y volviendo sobre lo que discutimos en la mesa de la mañana, algunas figuras particulares que fueron sujetos con características particulares, con una enorme ambición de poder, que dirigieron el grupo de tareas durante los años fundamentales, en particular el llamado Tigre Acosta, también cosas sobre las que no voy a entrar por falta de tiempo, y a su vez la cadena de articulación jerárquica, interpersonal y política que se tejió entre Acosta y el jefe de la Armada, que era Emilio Macera, que a su vez era miembro de la Junta Militar. Esto hace que la ESMA tenía un vínculo directo, y esto es un punto clave, con la cima del poder militar en la Argentina y a través de esta vía con los conflictos internos de la Junta Militar en los cuales Macera estaba disputando el poder con el resto de las otras fuerzas. Entonces, de esta manera, la ESMA no es un centro clandestino más, sino que está directamente vinculado con la cima del poder militar y los conflictos dentro del poder militar. El otro elemento fundamental que se dio en el marco de la ESMA y que también no es único, pero adquiere características muy particulares, es el llamado proceso de recuperación. Es decir, la idea de que algunas víctimas, hombres y mujeres, podían ser mantenidos con vida para realizar una serie de tareas muy complejas que iban desde por ejemplo, hacer informes políticos, leer la prensa, hacer traducciones, hasta hacer falsificación de documentos, de dinero y generar todos los mecanismos que fueran necesarios para, por ejemplo, falsificar papeles para vaciar las cuentas en el exterior o generar las condiciones para el tráfico de armas. Entonces, estas personas que fueron mantenidas con vida en general eran militantes de la organización Montoneros. Y acá otra vez insisto en el vínculo. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que se dio en la ESMA en términos de un grupo de tareas específico, en términos del vínculo con la autoridad de la Marina y miembro de la Junta Militar, y en términos de uso
y explotación del trabajo de las personas allí detenidas, permitió un mecanismo muy complejo en el cual la apropiación de bienes funcionó porque se retroalimentó permanentemente. Es decir, la apropiación de bienes permitió, por ejemplo, que en términos represivos el grupo de tareas dentro de la ESMA extendiera sus actividades fuera de las fronteras del centro clandestino, incluso hasta Europa y otros países de América Latina. Es decir, que los bienes eran necesarios para la expansión represiva. Primera dimensión. Segunda dimensión, los bienes eran necesarios para el proyecto político de Macera, que intentaba devenir en algún momento, eventualmente, candidato o presidente de la Argentina, y la apropiación de bienes sostuvo toda la campaña política de Macera en el exterior. Pero a su vez, todo ese proceso fue sostenido por el trabajo que dentro del centro clandestino realizaban detenidos y detenidas para sostener la actividad política y la apropiación de bienes. Entonces, en la medida que esto fue un proceso que se retroalimentó, cuanto más se expandían políticamente, más necesitaban apropiarse de bienes para sostener la expansión. Y cuanto más se apropiaban de bienes, más necesitaban de detenidos y detenidas para que trabajaran ahí adentro. Entonces, esto fue generando un círculo perverso, o en todo caso muy productivo para el grupo de tareas. Ahora bien, me voy a tener un momento en un punto relativamente al margen de esto, pero que me parece fundamental y que tiene que ver con los civiles, pensando en lo que evocaba Gabriela esta mañana. Está claro, así de brutal como suena, que la apropiación de bienes fue posible por el trabajo que detenidos y detenidas realizaron allá adentro, al punto que tardó muchos años en poder decirse, y todavía con dificultades, el tipo de actividades que los detenidos tuvieron que hacer, por ejemplo la falsificación de documentos, porque los involucraba en un sentido que hasta podía poner en cuestión eventualmente la idea de la responsabilidad, pero que fue el trabajo especializado de estas personas. Es decir, la posibilidad de falsificar documentos no es una capacidad que tiene cualquier persona, eran militantes que venían de la organización Montoneros y que estaban entrenados para realizar estas tareas como parte de su actividad militante, y que el grupo de tareas militar reconfigura al servicio de sus propios proyectos represivos. Entonces, lo que sucedió dentro de la ESMA es la apropiación de los saberes y las capacidades de estos sujetos devenidos y puestos al servicio de el grupo de tareas, y que además siguieron siendo controlados incluso después de ser liberados e incluso después del final de la dictadura. Y el segundo grupo de civiles, sin establecer ninguna comparación entre ellos, es toda la trama de actores civiles que acompañó el proceso de apropiación de bienes. Es decir, cuando digo trama de actores civiles me refiero a abogados, escribanos, empresarios, que hicieron posible que, por ejemplo, un departamento cuya información era obtenida bajo tortura pudiera ser apropiado, primero ilegalmente y después blanqueado para hacer una apropiación legal. Entonces, esto necesitó necesariamente de toda una trama de actores civiles que en general eran familiares o amigos muy cercanos, tanto del grupo de tareas como del propio Macea. Lo que es interesante es que esos actores no participan de ninguna manera de la dinámica represiva adentro del centro clandestino, pero la gran parte de ellos conoce la dinámica, sin estar necesariamente adentro. Pero sí nos permite pensar en un funcionamiento en red que es muy difícil de reconstruir, pero que es sustantivo para poder entender cómo se dio la apropiación de bienes. Bien, entonces, para ir presentando algunas ideas más conclusivas. Sí, la apropiación de bienes fue posible por el funcionamiento del grupo de tareas, por la relación directa con Macera y su proyecto político, y fue posible por el trabajo al cual fueron sometidos prisioneros y prisioneras dentro de la ESMA. Lo que queda en evidencia es que en realidad este funcionamiento dentro de la ESMA, la apropiación de bienes dentro de la ESMA, en ningún momento fue autónomo del proyecto político o el proyecto represivo. Es decir, buena parte del engranaje se sostuvo en tensión y conflicto con la organización Montoneros. Es decir, se apropiaban de los bienes de Montoneros con el pleno objetivo de apropiarse de los bienes de Montoneros, primera cuestión, y explotaron el trabajo de detenidos y detenidas justamente de Montoneros. Entonces, en este sentido uno podría preguntarse si la apropiación de bienes no forma también parte de una lucha contra el enemigo, como parte del marco de la lucha antisubversiva. Primera cuestión. Ahora bien,
Una vez que el proceso de apropiación de bienes se pone en marcha, hay un mecanismo de acumulación económica propia de cualquier proceso económico que cobra cierta autonomía, ¿sí? Entonces, efectivamente, la apropiación en términos millonarios de cantidades de bienes y de poder multiplicar eso en nuevas empresas, y solo voy a dar un ejemplo. Uno de los miembros del grupo de tareas tenía por lo menos en el 2010 27 empresas entre la Argentina y fuera del país, varias de ellas empresas offshore, construidas en base a la apropiación millonaria de bienes dentro de la ESMA. Estoy hablando del 2010, en un proceso que terminó en 1983. Entonces, una vez que el proceso se pone en marcha, aún dentro de la propia lógica represiva de la lucha contra el enemigo, adquiere una autonomía propia de los mecanismos económicos y financieros. Entonces, me parece que esto lo que pone en evidencia es que cualquier intento de separar, si bien analíticamente deben separarse las dimensiones económicas y políticas, no pueden separarse para entender el proceso de apropiación de bienes dentro del proyecto represivo. Y en ese sentido, agregaría que la ESMA fue uno de los centros clandestinos más eficientes, con la palabra, con las comillas del caso, en términos represivos, por la cantidad de personas que pasaron por allí y desaparecieron allí. Entonces, en ningún momento la apropiación de bienes o la lógica de enriquecimiento dentro de la ESMA implicó una autonomización o una separación del proceso represivo. Yo diría más bien que fue adentro de ese marco y afuera de ese marco que se dio la apropiación de bienes, en un espacio complejo que no es ni una afuera ni una adentro. La gran pregunta, ¿a dónde fueron a parar esos bienes? Tenemos clarísimo que, en primer lugar, esos bienes sostuvieron la actividad del grupo de tareas y la expansión represiva del grupo de tareas fuera del centro clandestino. En segundo lugar, fueron al enriquecimiento directo de todos los miembros del grupo de tareas y sus familiares en cadenas que hemos podido rastrear hasta hermanos, cuñados, primos, tíos y casi hasta la actualidad. Y en tercer lugar, al propio Macera, jefe de la Armada, y a su entorno, a su proyecto político y a su entorno privado, sus hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos parece que está claro que entender el entramado represivo tiene que hacerse dentro de la lógica represiva y al mismo tiempo entendiendo hasta qué punto, una vez que el mecanismo se pone en marcha, genera lógicas de acumulación que exceden la propia lógica represiva en la misma medida en que la siguen sosteniendo. Entonces, para cerrar claramente, la expansión de la ESMA fuera de sus fronteras estuvo sostenida por una lógica estrictamente político y represiva, a la vez que por una lógica económica. Y esto a su vez, y ahora sí saliendo del caso de la ESMA, me parece que permite pensar que más ampliamente y más allá de la especificidad de la ESMA, que tenemos clarísimo con Hernán, el terrorismo de Estado o la represión en la Argentina no puede pensarse excluyendo la dimensión económica, pero tampoco puede separarse la dimensión económica de la dimensión política. En ese sentido, por más autonomía que haya tomado la dimensión económica en algún momento en la ESMA, nosotros estamos convencidos que sigue siendo una dimensión subordinada a la lógica político-represiva. Que si uno autonomiza la dimensión económica, deja de entender, volviendo a la discusión de esta mañana, deja de entender justamente la motivación de los perpetradores. La motivación de los perpetradores sigue siendo una motivación política, que puede incluir la dimensión económica, pero que de ninguna manera esa dimensión económica reemplaza a la política, aún pensando en enriquecimientos enormes como los que comenté. Impecable, 19 minutos. Le damos la palabra a Mariana Patricio. Bueno, buenas tardes. El trabajo que presento hoy es una especie de síntesis, recorte de un artículo publicado en un libro que compiló Camilo Robertini con Emilio Krenzel en una ponencia que fue escrita en pandemia. Bueno, son proyectos de pandemia que se pudieron materializar en 2022, así que bueno, hago esa aclaración.
y en un punto busca responder aportar, más que nada, no responder, sino a la pregunta sobre las formas de disciplinamiento y control que se implementaron al interior o dentro de las agencias estatales y que básicamente recayeron sobre los empleados públicos. Así que un poco las indagaciones que orientan esta comunicación tienen que ver con qué mecanismos fueron utilizados para disciplinar a los empleados públicos y básicamente qué objetivos persiguió ese disciplinamiento. En particular, en este trabajo centro la mirada en la Municipalidad de Rosario y analizo el uso que el gobierno militar hizo durante la última dictadura del Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el personal municipal con el objetivo de imponer el disciplinamiento y el control sobre los trabajadores del municipio. Y en particular abordo las modificaciones que se introdujeron a este reglamento local, para profundizar el disciplinamiento laboral que se llevó a cabo principalmente a través del mecanismo expulsivo de la cesantía. En este sentido, este trabajo creo que contribuye a pensar el hecho de que el poder disciplinario no solo se sostuvo por la represión física, ya fue ampliamente trabajado por muchas de las personas que están aquí presentes, sino que ese disciplinamiento también se apoyó en el uso de instrumentos como la sanción normalizadora, efectuada en el caso que analizo principalmente a través del mecanismo de la cesantía laboral y también a través del mecanismo de la vigilancia jerárquica, que también en este caso de estudio se implementó a través de la Dirección General de Personal, que básicamente se rigió por lo establecido en ese reglamento, en ese estatuto del personal. Quiero aclarar, para quienes no son de Argentina, que durante la última dictadura militar las cesantías laborales, tanto en el ámbito privado como sobre todo en el ámbito público, que es donde yo me centro, fueron masivas y recurrentes, y que en ese sentido la Municipalidad de Rosario, que en mi caso de estudio no es una excepción. De hecho existen todo un conjunto de estudios que han abordado distintas herramientas burocráticas, ¿no?, que fueron utilizadas para cesantear, sobre todo las leyes de prescindibilidad. Marina lo trabaja muy bien en su libro, y otras autoras y autores rosarinos que básicamente han analizado sobre todo la implementación de leyes nacionales, ¿no?, y sus aplicaciones también en provincia, en municipios, pero siempre el disciplinamiento pensado a partir de la legislación o la normativa de excepción de orden nacional. Entonces, lo que yo encuentro en mi objeto de estudio básicamente es que a partir de la perspectiva metodológica que yo adopto, que básicamente recurre a la escala de análisis local, ¿no?, y el análisis de registros burocráticos y administrativos de municipios que son triangulados con fuentes orales, me permiten ver que el disciplinamiento que se produjo en ese espacio, en esa agencia particular, se impuso en gran medida a través de este reglamento interno, de este reglamento local, ¿no?, que regulaba las relaciones laborales entre el municipio, al que entiendo como empleador y patronal, ¿no?, y los trabajadores municipales. Entonces, en ese sentido, me parece que este trabajo, si bien es un estudio de caso, tiene como potencia eso, poder pensar las reglamentaciones locales, las reglamentaciones internas, como instrumentos disciplinadores más allá de la normativa o la legislación de orden nacional y sus aplicaciones correspondientes. El hecho de analizar esto un poco estuvo motivado por algunas cifras concretas que les voy a dar como para que tengan una idea de por qué fui a pensar la cesantía y el disciplinamiento en la Municipalidad de Rosario. Y es que entre marzo del 76 y marzo de 1981, un quinquenio estuvo bajo intendencia militar, el municipio pasó de tener 8.300 empleados públicos a 5.300 y pico, o sea, casi aproximadamente 3.000 empleados menos, una reducción del 35% de personal. Entonces, lo que yo pude ver a la hora de analizar esa documentación burocrática administrativa, que también presenta muchas limitaciones parecidas a las que comentó Manolo cuando analizaba los registros burocráticos y los datos de personal, porque a veces dicen muchas cosas y a veces no. Lo que pude ver es que durante el año 76 al 77, el primer año de dictadura, efectivamente las leyes de prescindibilidad, las leyes de seguridad nacional fueron implementadas, pero que en realidad la herramienta que se utilizó durante todo el régimen militar
entre el 81 y el 83, incluso durante la Intendencia Civil del municipio, fue este estatuto de personal que básicamente se erigió en el marco regulatorio del disciplinamiento laboral. Eso fue posible porque el estatuto fue modificado de forma unilateral en sucesivas ocasiones por el capitán de navío que gobernaba la municipalidad de Rosario junto a un equipo de civiles, en un contexto de avance de la represión sobre los sectores trabajadores y sobre todo las organizaciones sindicales. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario fue intervenido en abril de 1976, estuvo también intervenido hasta el 82 por fuerzas militares, y en ese marco el estatuto fue reformado. Quiero aclarar, esto no lo dije, que el Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el personal municipal existía desde el año 1949, entonces yo lo que hago en este trabajo es hacer una historización de ese reglamento, y en realidad no tenía una finalidad coercitiva, sino que justamente había sido un logro de las luchas gremiales y había surgido como un instrumento que debía dar garantías a los empleados municipales frente al poder público. Y regulaba las relaciones laborales a través de la representación paritaria, ¿no? Sindicato-municipio. Lo que sucede en dictadura es que ese reglamento es reformado de manera unilateral y, como ya dije, adquiere un carácter fuertemente coercitivo y se convierte en la principal herramienta disciplinatoria. Sobre todo, a partir de la modificación de los artículos referidos a cesantías y sumarios. La primera reforma que se hace está orientada a disminuir la cantidad de ausencias sin justificación para expulsar a los trabajadores municipales. Había un estatuto de personal que sostenía que con 30 inasistencias sin justificación la persona podía quedarse sana. Durante el año 76 se reforma, en octubre del 76, esa cantidad de inasistencias sin justificación se reduce a 5, y el año siguiente, a principios de 1977, la cantidad de inasistencias queda reducida a 1. O sea, con una sola ausencia sin justificación la persona podía ser cesanteada. Entonces, esa es una de las principales modificaciones, al mismo tiempo que la modificación que se introduce el artículo que refería a los sumarios. O sea, los sumarios el artículo de los sumarios queda desechado y básicamente el Poder Ejecutivo se arroga la posibilidad de cesantear previo informe de la Dirección General de Personal. Entonces es entre la Dirección General de Personal y el Ejecutivo en donde se establecen esas articulaciones que son las que terminan llevando a los decretos de cesantía por ausencias sin justificación, con el objetivo, y cito textual, de desburocratizar el proceso administrativo. Ahora bien, algo que no dije antes, pero que me parece necesario reponer, sobre todo para quienes no son argentinos y argentinas, ¿cuál era la situación, digamos, de Rosario, de la administración municipal al momento del golpe de Estado, y básicamente a dónde apuntaron, para poder comprender a dónde apuntaron esas políticas disciplinatorias? Durante el año 73, entre el año 73 y el año 76, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, como en el orden municipal, gobernó el Frente Justicialista de Liberación, un frente que tuvo como partido hegemónico al peronismo. Y en el caso de la Municipalidad de Rosario, durante esos años se implementaron un conjunto de políticas que promovieron el alza en la ocupación estatal, promovieron la estabilidad laboral, y también se dieron políticas de reincorporación de trabajadores que habían sido cesanteados entre el 55 y el 73. Entonces se dieron todo un conjunto de políticas de empleo que básicamente se fueron definiendo en el medio de las disputas y las negociaciones que se daban entre los actores partidarios y sindicales que habían tenido acceso a la arena municipal en los años de gobierno del Frei Juli, en un contexto en el que el peronismo volvía al poder después de muchos años de proscripción. Y lo que sucede es que esas políticas de empleo en el municipio de Rosario fueron utilizadas con regularidad como un mecanismo para dirimir esas disputas políticas y sindicales del ámbito local
que se manifestaron en el reparto de poder dentro de la Municipalidad de Rosario. Durante los años previos a la dictadura, la Municipalidad había tenido un incremento del 20% de trabajadores en su plantilla de personal. Y en ese incremento de personal habían tenido mucho lugar, o se habían repartido, digamos, las cuotas de poder, sobre todo en la rama sindical del peronismo. La rama sindical del peronismo básicamente tenía mucho control de la municipalidad, así como también el sindicato de trabajadores municipales de Rosario. Entonces, cuando se produce la intervención militar del municipio, el argumento que utilizan, ¿no?, los militares justamente es que la idea era venir a desandar estas dinámicas de funcionamiento que se habían instalado en la Municipalidad de Rosario durante los años del Prejuli, que al mismo tiempo había sido una gestión que estaba muy denostada públicamente, porque el año 75 fue un año de crisis a nivel nacional, a nivel provincial y en el orden local también, y era una gestión que tenía muchas críticas tanto por el lado de los propios y el lado de los ajenos. Entonces, en un marco de legitimación, de descrédito, la intervención militar hace uso, ¿no?, discursivo de esas ideas que circulaban sobre la gestión municipal, y básicamente se proponen desmontar las dinámicas de funcionamiento. Para eso se implementaron, ¿no?, un conjunto de políticas de disciplinamiento laboral que básicamente apuntaron a sacar a los trabajadores de ciertas áreas de la municipalidad y a terminar justamente con el poder de presión de esos actores, ¿no?, que habían ingresado a la administración municipal en el periodo precedente. Pero al mismo tiempo, lo que veo es que esas políticas disciplinatorias también estuvieron articuladas o buscaron, ¿no?, reordenar la estructura administrativa bajo una premisa de la racionalización de los recursos públicos, y eso se manifestó sobre todo en el avance de la tercerización de los servicios públicos a manos privadas. Entonces, lo que veo es que el estatuto de personal funciona, sobre todo estos artículos vinculados a las cesantías y a la cancelación del procedimiento de sumario, funcionan como comodín, digamos, para, por un lado, durante el año 76 y durante el año 77, son utilizados sobre todo para depurar, ¿no?, una plantilla de personal integrada por gran cantidad de trabajadores que tenían alto nivel de sindicalización, estaban vinculados a la rama del peronismo, a la rama sindical del peronismo. Pero por otro lado, lo que veo es que a partir del año 77 el argumento del exceso de agente municipal en la corrupción peronista y todo eso se cae, ¿no?, porque aparte ya los echaron a todos. Entonces, durante el año 77 se continúan implementando de manera masiva este tipo de cesantías por ausencia sin justificación. Y ahí lo que veo es que ese rígido sistema de disciplina laboral en realidad está articulado al incremento o a la profundización de la tercerización de las actividades de servicios. Ya había comenzado en el año 76, se había privatizado la recolección de residuos, pero en el año 77 se empiezan a dar en licitación, a subcontratar el mantenimiento de la iluminación. En el año 78, con el Mundial del Fútbol que se hace en Rosario, también se privatiza mantenimiento de espacios verdes, veredas, en fin. En el año 79, transporte público, y ahí lo que veo es que hay una relación directa entre ese rígido régimen de disciplina laboral y el pase de actividades de servicios a manos privadas. Ahora bien, además, también lo que encuentro es que estas cesantías fueron utilizadas, hubo aproximadamente de las 3.000 cesantías, 2.200 vinculadas a la ausencia sin justificación. Como les dije, durante el 76-77 se implementó prescindibilidad bajo razones de seguridad, y a partir del 77 todas las horas de cesantía solo estuvieron ligadas a la ausencia sin justificación. Pero también me preguntaba por esto que aparece cuando uno analiza legajos policiales o documentación
vinculada a los archivos de la represión y que tiene que ver con qué pasaba con los trabajadores, las trabajadoras que estaban en situación de desaparición y que muchas veces su baja era asentada por estar ausente del trabajo sin justificación, como vos lo trabajaste muy bien para el caso de IPF. Entonces empecé a indagar en los archivos de la municipalidad a ver si había alguna relación con eso, y justamente los legajos de personal también me permitieron ver que la ausencia sin justificación tuvo una función disciplinatoria que estuvo vinculada al despliegue represivo, que uno de los motivos de cesanteo por ausencia sin justificación estuvo relacionado al abandono de cargo por motivos de persecución ideológica y permitió formalizar, ¿no?, el cese de la relación laboral de esas personas que se habían ausentado del trabajo por motivo de persecución, secuestro, encarcelamiento, desaparición forzada. Lo que veo también es que este tipo de cesantía por ausencia sin justificación, que estuvo vinculado sobre todo a las trayectorias represivas, recayeron sobre trabajadores vinculados a la izquierda peronista y marxista, cuando en realidad para el caso de las ausencias sin justificación que ya les mencioné, que eran implementadas en el caso de terciarización o de depuración política, recayeron, sobre todo en el caso de la depuración política, sobre trabajadores que tenían mucha vinculación con la rama sindical del peronismo y el sindicalismo burocrático. Entonces, lo que también pude ver a partir del análisis de ese estatuto es que las normas que se dieron al disciplinamiento laboral, en ocasiones, que fueron las menos, ¿no?, pero fueron sumamente significativas, resultaron funcionales al despliegue represivo y que también se articularon con la faceta clandestina del régimen militar. Y en este sentido, me parece que esto es una invitación a pensar a la cesantía laboral como un mecanismo que integró las trayectorias represivas y que el análisis de las cesantías laborales en esta clave nos permite pensar o dar cuenta de la variedad de relaciones que hay entre las burocracias estatales y las prácticas represivas y visibilizar las formas de articulación entre las dimensiones legales y ilegales de la represión. Yo trabajo con casos concretos, recompongo trayectorias, pero voy a hacer una breve referencia y cierro con esto, para que quienes no son de Argentina quizás puedan comprender mejor a partir de la mención a este caso. Por ejemplo, un trabajador de la municipalidad, del hospital de niños, lo que yo veo cuando voy a analizar el legajo laboral es que había solicitado una licencia sin goce de sueldo de julio a septiembre, no importa los meses, pero lo que aparece en su legajo de personal es que la licencia fue aprobada. Sin embargo, después una nota de la Dirección General de Personal solicita su cesantía por haber faltado al trabajo en el mismo momento que esta persona estaba de licencia. Entonces, cuando uno se pone a reconstruir la trayectoria de esta persona a partir de documentación policial, y aparte, cotejándolo con su legajo personal, puede ver que lo que dice ese legajo de personal es totalmente falaz, lo que muestra la arbitrariedad de los procesos, de los procedimientos administrativos, la manipulación de los legajos laborales, porque lo que aparece en la documentación policial es que mientras corría la licencia de este trabajador, él le había dicho a su madre que se iba con un grupo de compañeros a una ciudad cercana a la ciudad de Rosario, y 3 días después de que él se fue de su casa, allanaron su domicilio, lo fueron a buscar a su trabajo sin éxito, y si bien no hay datos precisos de la fecha y del lugar de desaparición de José Luis, la fecha de su cesantía se acerca muchísimo, coincide con los días estipulados de su desaparición. Entonces, el análisis de ese legajo laboral de José muestra que en el municipio rosarino se optó por recurrir a la ausencia sin justificación para justamente blanquear el cese de la relación laboral de una persona que estaba en situación de desaparición, y muestra claramente el procedimiento falaz seguido por la Dirección General de Personal. Todas estas reformas que se hicieron al estatuto habían sido modificaciones que se iban haciendo sobre el estatuto ya que estaba vigente, pero en el año 1980
el capitán que gobernaba la ciudad de Rosario avisa, da un mensaje público en donde dice que es posible que se retire del cargo. Y en el 81, cuando cambia el gobierno militar a nivel nacional, él se va de la ciudad y lo que hace es sistematizar todas estas modificaciones que había hecho el estatuto en un nuevo estatuto, sanciona un nuevo reglamento en donde quedan, como ya dije, sistematizadas todas estas modificaciones y se fija el régimen disciplinario que en adelante va a regir hasta el año 83, cuando una ley provincial impulsada por la creación de los sindicatos, cuando aparece la capacidad de agencia digamos, de las organizaciones gremiales en el marco de la transición, bueno, se vuelve a establecer un estatuto único para todos los municipios de Santa Fe, pero básicamente cuando Cristiani se va de la municipalidad en el 81, deja toda la normativa bien ordenada y sistematizada para que el gobierno civil de la dictadura digamos, siga gobernando con esas normas. Y ya hice uso de mi tiempo, así que nada, solo decir y destacar, ¿no?, la importancia que tienen los estudios locales para, digamos, mostrar que durante la última dictadura el disciplinamiento en las agencias del Estado no solo se impuso mediante la implementación de leyes nacionales y provinciales, sino que fueron determinantes los usos y las modificaciones de las reglamentaciones locales. Punto. Bueno, la última expositora es Laura Rodríguez Agüero, Represión Género en la Historia Reciente Argentina. Bueno, muchas gracias. También avísame. Sí. Voy a intentar ser breve, porque ya es tarde y estamos todos medio cansados, me parece. En este trabajo... Ahí arranqué. Bien. En este trabajo me propongo analizar algunas de las implicancias de utilizar la perspectiva de género en el estudio del pasado reciente, ¿no?, de procesos represivos en el pasado reciente. Los interrogantes desde los cuales parto para hacer este trabajo se preguntan por cuál fue el carácter diferenciado en las prácticas represivas hacia varones, mujeres y disidencias sexuales en dos centros clandestinos de detención de la provincia de Mendoza, en Argentina. Yo parto de la idea de que la dimensión sexogenérica fue estructural, ¿sí?, en el plan sistemático de exterminio de personas, y que se puede observar en diversas prácticas represivas, de las cuales yo voy a mencionar acá algunas. También en este trabajo intento hacer un breve análisis de el accionar específico de la policía y del ejército en clave de género, y por último, que esto no creo que lo alcance a desarrollar, una breve descripción de las prácticas de solidaridad llevadas a cabo entre mujeres en esos lugares de reclusión, entre mujeres, digamos, presas políticas, y desde mujeres en situación de prostitución hacia personas en calidad de detenidos y detenidas políticas. Los dos casos, los dos centros clandestinos de detención que analizo son, primero, el Departamento 2 de Inteligencia, dependiente de la Policía de Mendoza. El D2 fue el centro clandestino de detención más grande de la provincia. Yo en realidad solamente acá me concentro en un operativo que afectó, como señalaba Mariana, a trabajadores estatales vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo. Es el operativo que le llamamos Febrero del 76, o Causa Mochi para la justicia, que es en el lapso de 3 días se secuestra a gran cantidad de delegados y delegadas gremiales vinculadas a Montoneros y al peronismo de izquierda. Y el otro centro clandestino de detención es el Casino de Suboficiales, que depende del ejército, de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, y es un lugar en el que entre marzo y septiembre del año 76 estuvieron alojados solamente mujeres. Por eso lo tomo. Respecto de las prácticas represivas sexuales, de lo que las mismas expresas le llaman el doble castigo, el doble castigo por ser subversiva y ser mujer, como dije al comienzo, hay una diversidad de prácticas represivas. Yo solamente acá tomo dos, que es la desmaternalización y la violencia sexual. Respecto de la primera de ellas, la desmaternalización,
bueno, sigo a Débora D'Antonio, que ha estudiado esto en las cárceles. Ella señala cómo el régimen militar subvirtió el orden de género y sexual en los espacios de encierro, es decir, así como públicamente se veneraba el lugar de las mujeres como madres, en los lugares de encierro se ponían todo tipo de obstáculos para que las mujeres, digamos, pudieran maternar a sus hijos e hijas. Yendo al caso del D2, hay varios casos que nombro, no quería nombrar casos, pero voy a nombrar dos por lo menos como para ponerle rostros a esta descripción por ahí un poco empírica. Tomo por ejemplo el caso de Silvia Ontivero, que es una señora que es amiga además, que ella fue secuestrada y llevada al D2, donde con su hijito de 4 años, según ella vivió ahí los peores 18 días de su vida, fue sometida a todo tipo de torturas. En frente de su hijo, a esto se le suma que ella entra embarazada y producto de la picana eléctrica sufre un aborto. No voy a entrar en más detalles escabrosos, siempre trato de evitarlos, pero bueno, quería mencionar alguno, ¿no? Un médico le hace un raspaje a partir de ese aborto, no ella, sino muchas de las que estaban detenidas ahí llegaron embarazadas, secuestradas ahí. Finalmente ella es legalizada y acá quería señalar en el caso de Silvia cómo ella y las otras prisioneras relatan como una de las amenazas permanentes es que no iban a volver a ver a sus hijos e hijas. En el caso de ella, cuando estando presa en Devoto, el padre del niño, en connivencia con el Poder Judicial, la acusa de abandono de hogar y bueno, hasta que el chico tiene 16 años, Silvia no puede volver a ver a su hijo, inclusive estando en libertad. También nombró el caso de Ivonne, que fue secuestrada con su bebé María Antonia de 2 semanas, también sometido a todo tipo de torturas, tanto ella como la bebé. El de Estela Maris, con su bebé de 10 meses, también ambas sometidas a tortura. Ella además, el comisario a cargo le quita por peligro moral y material, se queda con la bebé hasta que los abuelos logran recuperarla. Un tiempo después, la bebé estuvo, 2 meses con la misma ropita, con infecciones. Bueno, finalmente los abuelos la salvaron. En el caso del casino de suboficiales, que es el del ejército, también encontramos la práctica de desmaternalización en todas las prisioneras. Hay un caso emblemático en Mendoza, que es el de Vilma Rúmpolo, que es una bailarina, que era militante del PRTER, que ella es secuestrada 2 días después de dar a luz. Y bueno, ella logra a través de una serie de artilugios que le lleven el bebé al centro clandestino. Y bueno, todos los relatos que tienen que ver con este caso en particular, que ha sido tratado en el 6º juicio de lesa humanidad de Mendoza, giran muchos los relatos de las expresas a lo que implicó la llegada de ese bebé al centro clandestino, la organización en torno al bebé, etc. No voy a detenerme. Solamente respecto de la desmaternalización, señalar que, bueno, retomar esta idea de Débora D'Antonio de la doble cara que tuvo el régimen en relación a este tema, y cómo a partir solamente de un operativo en el D2 se puede ver muy claramente los casos de secuestro y tortura de madres y niños y niñas a los que se les aplicó electricidad, quemaduras en el cuerpo, simulacros de fusilamiento de las mujeres con los bebés en brazos, los abortos inducidos, esta idea de que se les impide la posibilidad de seguir teniendo un vínculo con sus hijos por abandono de hogar cuando ellas estaban presas. Todas ellas fueron secuestradas, digamos, de manera ilegal, pero bajo la ley, la 20840, o sea, en esto de ver cómo lo legal se entrama con lo ilegal. En el caso de la violencia sexual, bueno, hay varios trabajos que han ya a esta altura y la misma justicia ha demostrado que no afectó únicamente a mujeres, pero sí principalmente a mujeres, que no fueron situaciones aisladas, sino que fue parte del plan sistemático, iba a decir genocida, pero no sé si es correcto decirlo, ¿no? Bueno, acá quiero señalar cómo la violencia sexual permite, y en esto sigo en el análisis de la policía, sobre todo algunos escritos y planteos de Gabriela, que llama a ver esto de ver la rutina y la novedad en las prácticas represivas, porque en el caso de las policías y sobre todo de las policías y la violencia sexual, queda claro que no fue inédita,
sino que más bien es una práctica que se reactualiza con nuevas características en un contexto de violencia estatal y paraestatal. Y acá también tomo a Marta Vasallo cuando ella señala el continuum de la violencia sexual contra mujeres en espacios de reclusión, psiquiátricos, asilos, cárceles. Dice Marta Vasallo, las mujeres históricamente han sido especialmente vulnerables, ¿sí?, a los abusos de sus guardianes. En el caso particular que yo trato, puedo decir que en el caso del D2 fue una práctica extendida a todas las mujeres víctimas de este operativo, y la mayor parte de las mujeres que pasaron por el D2 y han dado testimonio, todas fueron víctimas de violencia sexual, absolutamente todas. En el caso de Silvia, ella dice, tuve que soportar la violación de cuanto señora estaba de turno, varias veces al día, no solo yo, todas las mujeres. Nombro otros casos que tampoco voy a describir, sino no voy a nombrar uno, el de una menor, que es Luz Feingold, que fue llevada al D2 a fines del año 76, ella era menor de edad. Traigo el caso de Luz porque ella fue, en Mendoza hace unos años fueron condenados 4 ex jueces federales a prisión perpetua, y algunos de estos testimonios son los que permitieron la condena, ¿no? En el caso de ella, siendo menor de edad, le relató al juez, igual que Silvia, los exámenes sexuales, y bueno, el juez por supuesto no solo no le creyó, sino que tuvo una actitud bastante complicada respecto a sus testimonios. Y en el caso de la causa de Luz en particular, el juez detalla por qué Luz no debe volver a la casa de sus padres, siendo menor de edad, la mandan a un... no sé la palabra, un reformatorio. Claro, una institución para menores. Instituto para menores. Exactamente. Y bueno, el argumento del juez es que los padres eran divorciados, lo cual no le garantizaba que no creciera en una familia occidental cristiana, que la chica volvía tarde a la casa, que tenía novio, bueno, y toda una serie de conductas que le llevan al juez a separarla de sus padres, la vuelven a meter al dedo, y bueno, es una historia larguísima que no voy a desarrollar. Retomando, en el caso de las mujeres que pasaron por el casino de suboficiales, nos encontramos que solamente una de ellas fue sometida a violencia sexual, las otras no, sí a otro tipo de vejámenes. Y acá quiero traer, aunque no es el objetivo de este trabajo, mencionar, ¿no?, que otras mujeres que pasaron por este centro clandestino, que yo he trabajado en investigaciones anteriores, son las mujeres en situación de prostitución, solamente que para ellas era una práctica rutinaria la violencia sexual por parte de los policías. Bueno, respecto de las prácticas, decía, de solidaridad hacia, no sé cuánto llevo. 11. Ah, está bien, voy corriendo. Más bien, 11 y 11. Bueno, respecto de las prácticas de solidaridad entre mujeres y desde las prostitutas hacia mujeres y varones en el D2, hago un apartado que es breve, pero me parecía interesante en esto de como mirar las prácticas represivas desde abajo, desde la clase y desde el género, tomar a las mujeres en situación de prostitución igual que analizar a las mujeres que fueron secuestradas, acusadas de subversivas. Bueno, en el caso del D2 de Mendoza hay una enorme cantidad de testimonios que dan cuenta cómo las presas comunes, que eran las prostitutas, salvaron a aquellas personas que estaban secuestradas por motivos políticos. Acá menciono algunos fragmentos, básicamente porque me parece que está bueno conocer esa historia, más allá de que después que lo puse digo, no sé si tiene tanto que ver con lo que iba a decir, pero hay muchísimas personas que han declarado que ellos y ellas vivieron gracias a que las prostitutas les llevaron comida, les dieron cigarrillos, les dieron agua, los sacaban al baño, les sacaban las vendas, siempre, ¿no?, cuidando que la policía no las viera, porque ellas no estaban ni maniatadas ni vendadas. Muchas de ellas contactaron a las familias, entonces gracias a eso las familias las pudieron contactar y digamos, hoy en día no se encuentran desaparecidas. En los relatos de los juicios todo el tiempo viene esta idea de que yo estoy viva gracias a que una prostituta
contactó a mi mamá o a mi papá. Y el último apartado quería hacer una breve reflexión sobre los circuitos represivos, también retomando la clase y el género, y pensando el papel tratando de diferenciar el papel que cumplieron la policía y el ejército a partir de estos dos casos particulares. Respecto de la policía provincial, el hecho de haber analizado el accionar de las bandas parapoliciales previas a la dictadura, esto creo que en el momento que realicé este trabajo me permitió cuestionar la periodización no tradicional, que por suerte ahora no, pero hace muchos años todavía marcaba el inicio de la represión el 24 de marzo del 76. En relación con las temporalidades y vinculado a lo anterior, también se hacen visibles las continuidades, las prácticas represivas hacia estas mujeres antes, durante y después de la dictadura. Acá yo hablo de temporalidades sexuadas porque para ellas la dictadura no implicó un corte. Cuando yo tuve la posibilidad de hacer varias entrevistas, ellas siempre dicen que ellas ni se dieron cuenta que estaba gobernando Isabel Perón o Videla. Ellas eran víctimas, inclusive cuando se produce la transición democrática, la violencia hacia ellas siguió siendo la misma. También creo que esto permite ver ciertas variaciones regionales, porque, en esto díganme si estoy equivocada, pero por lo menos hasta ahora, digo a nivel Argentina, creo que no hay otros casos de persecuciones en clave de género por parte de comandos paraestatales tan organizadas, más allá de casos. Yo no digo que no exista, pero no desconozco si hay investigaciones que han abordado este tema o que han dado cuenta de estas persecuciones, digo así, de manera organizada y sistemática. Por otra parte, también retomando la clase, y aunque tampoco es el objetivo de este trabajo, no quería dejar de mencionar el caso de delincuentes comunes. Yo he realizado trabajos anteriores donde analizo cómo en el año 74 y 75 lo que hoy llamamos violencia institucional, digamos, pega un salto tanto cualitativo como cuantitativo, y se produce cierta homologación por parte de la policía entre delincuentes comunes, prostitutas y personas consideradas subversivas. Homologación que a su vez tiene ciertos matices, porque si bien todos hay un modus operandi común a todos, secuestro, la tortura, la violencia sexual, el asesinato, la desaparición y antes de la dictadura el arrojar los cuerpos en una zona de montaña particular de Mendoza. También encontramos muchos matices, cuales no me voy a detener acá. Yo a partir de las investigaciones que he realizado tengo un número aproximado de 50 personas asesinadas previas a la dictadura en el año 75. A grandes rasgos, la mitad de ellas son personas que tenían militancia política y la otra mitad son prostitutas o pibes de los barrios, por decirlo de alguna manera. Perdón la afirmación. Otra vez género y Si me van a clase, entender, ¿no? claro. Otra vez género y Género clase. de clase. Y habrá que ver si no etnicidad, perdón. No, totalmente. Color de piel. Sí, no, esos pibes no eran arios, eso seguro. Bueno, por supuesto, como dije al comienzo, creo que viene en esto de la rutina y la novedad el ver de qué manera se aplica la violencia sexual, o sea, cómo la violencia sexual, que es una práctica habitual hacia prostitutas, en este contexto se extiende a todas las mujeres que entraban al D2. Y ahora sí, por último, al final hago también una mínima diferenciación entre estos dos centros clandestinos, pensando en el perfil de víctimas que llegan a uno y que llegan a otro. Las víctimas que llegan al centro clandestino de detención de la policía son militantes, gremiales, personas vinculadas a organizaciones guerrilleras, trabajadores, trabajadoras, prostitutas, delincuentes comunes, mientras que por lo menos en Mendoza las personas que llegan al centro clandestino de la Fuerza Aérea y del Ejército son personas más de clase media, profesionales, etc. Y bueno, no voy a cortar. Bueno, vamos a abrir a preguntas.
3 muy buenas exposiciones, un gusto. 4. No, 4. No sé por qué. Piensa que vengo con un poco de jet lag e insomnio. No, me encantaron las 4 exposiciones y es un placer ver los avances, ¿no? En los trabajos. Cómo se va armando un debate y bueno, sé que estamos cansados, pero aseguran Manolo, Luciano. Tomo nota, Manolo. En el tema del saqueo, quería saber cuál era el criterio, si había algún parámetro, porque es a lo que se repite también en Guatemala. Había, yo creo que un saqueo oportunista, que era llegar a una casa y vaciar, ¿verdad? Recuerdo una mujer que me comenta hasta una pulsera que ella quería mucho y se la ve al tipo que la está jalando, ¿no? Ya tenía ahí la capucha, pero se la ve. Y bueno, esa vez jalan por todo, así con discos, libros, camas, electrónicos. Y luego había una persecución más especializada del dinero, de los secuestros. Es decir, ¿dónde está el dinero de tal secuestro que ellos sabían que era mucho dinero y que lo habían puesto en muchas casas? Entonces ellos, en esos casos, inclusive el director de inteligencia de Lima iba, no se conformaba con que sus subordinados le dijeran aquí está el dinero, sino que él iba a esas casas. Lo que sí no hay registro en el caso de Guatemala es esta compraventa de propiedades. Eso no. Pero de ahí yo he distinguido estos dos tipos de saqueo, como un saqueo oportunista, vehículos, por ejemplo, pero no hemos podido rastrearlos, es decir, quién se queda con ese vehículo. Algunos el escuadrón los utiliza para sus operativos con otras placas y hacen parte del convoy. Luciano y después Fabiana. Yo tengo 3 preguntas puntuales y después una charla larga como digamos respecto de Daniel. Yo no conozco la literatura que citas sobre el trabajo sobre el genocidio respecto a los pueblos originarios, pero a ver, quien tendría que hacer esta pregunta probablemente sea María Laura Tornay, que trabaja en la conquista del Gran Chaco. Pero no está en la paseando, entonces es medio difícil que la haga, pero me interesaba pensar, o sea, cuál es la temporalidad en la que se trabaja esa noción. Lo pienso por lo siguiente, porque a ver, si vos lees el diario de viaje de Charles Darwin, el gobernador de la provincia de Santa Fe, en el lago López, cazaba indios y vendía los niños al centro de crear la mesa. O sea que bastante antes, digamos, una actitud de exterminio muy anterior a la idea de un proceso capitalista modernizador que trata de organizar la sociedad, etcétera, etcétera, y está jalonado por una serie de etapas bastante largas en las que intervienen actores no solamente militares y civiles, sino también religiosos, ¿no? O sea, las órdenes franciscanas. Eso, entonces había una idea. ¿Cuál es la temporalidad en la que se piensa el problema del concepto de genocidio? Que concedo, a mí me parece bastante interesante pensarlo para esas cosas. O sea, vienen uno ve cierto documento y dice, bueno, acá esto cuadra mucho mejor quizás. Respecto de la ponencia de Mariana, yo preguntaría si respecto de las cesantías, ¿hubo reparación en el gobierno constitucional? ¿Sabes eso? ¿Cómo lo hubo? Y en ese caso, ¿qué pasó con las inasistencias, con las cesantías por inasistencia?
que normalmente pueden entrar en esas zonas grises que dan motivo a posteriores reclamos, etcétera, o renovación de contrato, cesantías cubiertas, etc. Y respecto de Laura, a mí no me quedaron muy claras cuáles serían las pautas que podrían facilitar una diferenciación entre la violencia sexual en los dos centros clandestinos. O sea, como si uno tuviera que sistematizar una pauta de interpretación de por qué en este centro clandestino y en este otro hay esta diferencia respecto de la violencia sexual, es algo que quizás no me lo fatiga. Y después, respecto a Marina, es interesante que el tema que tiene Marina, se relaciona mucho con algunas de las cuestiones que se planteó ayer, que se había ayer respecto a la represión, que no son, digamos, tampoco de acuerdo general respecto del monto, de la importancia, de todo lo que eso lleva, pero que es una fase interesante. Ahora, yo extendería el problema de la rapiña sistemática esa del botín de guerra, no solamente a los secuestrados, sino también a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, sí, con papelito legal, digamos, personas que entraron, digamos, que eso fue una cosa muy extendida también para personas que en principio solamente tenían que ser detenidas y puestas en una cárcel o en un centro de detención legal, digamos. Bueno, en todo caso, tenemos un par de anécdotas sobre esto. Después me preguntaría si esta posibilidad de que haya otras dimensiones más importantes del expolio no tienen que ver con la escala de las localidades y de los centros clandestinos. O sea, yo no conozco, por ejemplo, la zona santafesina ninguna apropiación de inmuebles, por ejemplo. Entonces, en cambio, es muy frecuente. Y ahí hay otra pregunta. Como hay apropiación de inmuebles, hay apropiación de inmuebles de personas que estuvieron en otros centros clandestinos que no fueron la ESMA, qué sé yo, etc. Si hay algún enganche con eso, lo que pasa es vínculos con otros centros. Si la ESMA está vinculada en el trasiego de bienes con otros centros clandestinos, o es la ESMA solamente. Entonces, por una cuestión de jurisdicciones, del grupo correspondiente y demás, no se mezcla con los otros afanes, sino que, en el sentido objetivo del término, sino que son separados, ¿no? Si habría articulación con apropiaciones en otros casos. Y después un comentario sobre la eficiencia de la ESMA. Claro, o sea, a ver, la ESMA es tremendamente eficiente en el aspecto represivo, en el aspecto, digamos, del latrocinio y demás, pero es la que más testigos deja. Sí, ni hablar. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, la ESMA tiene... Yo tengo una hipótesis, bueno, un problema. Fabiana. Bueno, quería hacer algunos comentarios brevísimos sobre las cuatro ponencias. Sobre genocidio es una cosa que me provoca mucha reflexión porque allá han ido a intentar, a Uruguay, han ido a intentar no digo imponer, digo convencer sobre el tema de genocidio. Se han hecho simposios, se han hecho y a mí, bueno, eso siempre me pareció como muy desmedido para Uruguay, pensar el tema de genocidio en la dictadura militar uruguaya. Pero también está sucediendo, lo mismo que sucede con Roca, está sucediendo con Rivera allá, ¿no? Y el Salsipuedes y la matanza de los charrúas. Entonces me genera como bastante curiosidad, no soy una estudiosa del tema, pero como bastante curiosidad cómo puede ser utilizada esa categoría. Entiendo que es una categoría moderna, digamos, ¿no? Que yo no la podía llevar al descubrimiento de América, digamos. Sin embargo, ya que estamos en España, ya podemos hablar de eso. Ya pero Estamos en Cataluña, ¿eh? Bueno, sigo con Uruguay. Y
después sobre lo que planteaba Marina, veo que me resulta muy revelador, no digo revelador, pero sí muy importante de sostener y también como de difundir y de comentarlo, es esta articulación entre la dimensión política y económica y la subordinación de la dimensión económica a la política, más allá de que luego tengan comportamientos autónomos. Digo esto porque hay también relatos o narraciones en donde se sigue reproduciendo eso de que eran bandas de mafiosos que al final hacían esto, que lo hacían por la plata, cuando en realidad el origen es ideológico, es político, fuertemente demostrado. Tiene que ver también con una práctica del aniquilamiento de las organizaciones, el poder socavar sus finanzas. No se puede ver como, querían la plata. Y eso me parece como súper importante que haya trabajo sobre eso también, porque por lo menos en Uruguay eso se repite mucho, ¿no? Y se genera mucha, no digo en el ámbito académico, pero sí en otros ámbitos. Nada, el disciplinamiento ahí de la dimensión que tiene que ver con la dimensión civil de la dictadura también me resulta como interesante, como también comenzar a observar cómo desde el Estado burocrático civil seguía sosteniendo, permitía el sostén de una dictadura, digamos, en la medida que seguía funcionando el Estado y mientras se hacía una limpieza de ese mismo Estado se permitía que funcionara, o sea, la gente podía cobrar los sueldos, yo qué sé, o sea, había un funcionamiento, si no hubiera sido un caos donde eso no hubiera sido posible. Y de alguna manera esas prácticas que de pronto por el horror de otras prácticas de tortura sistemáticas han quedado un poco ocultas, también son formas prácticas de tortura y prácticas de aterrorizar a la población, ¿no? Eso que pueden ser esos pequeños modificaciones en los reglamentos, generan una desestructura a nivel familiar, a nivel de la vecindad, a nivel de la comunidad, que es muy fuerte y generan mucho temor. Me parece como súper interesante también como el abordaje de esas temáticas que de repente quedan más invisibilizadas por aquello otro que nos espanta mucho más. Y después algo que también, no sé si en clave de pregunta o cómo, pero que también son temas que se están investigando nuevamente, esto de la violencia sobre género y clase, cómo trasciende la temporalidad de la dictadura, ¿no? Y cómo eso que vos comentabas sobre las prostitutas, en que, no sé, no importa quién estuviera, la represión era para nosotros el ejercicio de la violencia, sigue siendo lo mismo. También me lo pregunto por esto de la diversidad sexual, que también es un tema complejo, que hubo específicamente en dictadura una como población objetivo de la dictadura, al aniquilamiento de los homosexuales, de las lesbianas, de las prostitutas, o en realidad eso ya no tiene que ver con, no sé si es clara la pregunta, no tiene que ver con la dictadura, sino que es un proceso que tiene que ver con un marco cultural, con ideas conservadoras, que la dictadura habrá tenido mayor posibilidades porque no estábamos en un Estado de Derecho, mayor posibilidad de recibir. Por ahí. Marina, yo voy a decir una cosa chiquita. Yo tenía preguntas también. Sí, por eso Marina y después yo. Ok. Sí, que hable, que pregunte. No entendí, perdón. 2 o 3 preguntas. Laura, yo tenía la misma pregunta que Luciano. Si tenés alguna hipótesis de por qué hay diferencia, porque es muy, muy llamativa entre los dos centros clandestinos. Mariana, lo que te quería preguntar es si vos pudiste rastrear si hay articulación entre los mecanismos de disciplinamiento que podríamos llamar burocráticos por parte de la municipalidad y, no es un caso, pero y la articulación con mecanismos represivos de violencia física clandestina, entendemos en principio, digamos. Si eso tiene un movimiento o queda en la órbita de lo estrictamente burocrático, legalizado en principio, o con pretensiones de legalidad. Y Daniel, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Está clarísimo, yo concuerdo con lo mismo que decía Luciano, lo que decías vos, el concepto de genocidio parece claramente más aplicable, incluso en términos jurídicos internacionales, para el caso de la campaña al desierto. Ahora bien, la historiografía que ha trabajado y la antropología que ha trabajado eso
va más allá de utilizar el concepto de genocidio, establece una serie de paralelos con toda una gran cantidad de mecanismos, apropiación de niños, pérdida de identidad, campos de concentración, etc. Entonces, la pregunta es si, y es porque no en el tema y quiero saber si lo pensaste, es si en esa cantidad de cosas vos percibís extrapolación o pertinencia del traspase de maneras de mirar, que no es solo el término genocidio. Bueno, reitero, me encantaron los 4 trabajos porque es como que siento que hay un crecimiento, una refinación de las preguntas, me dio mucho gusto escucharlos. Pienso un poco en relación a lo que decía Marina, ¿no? Porque también hay algo del genocidio como concepto y el genocidio como metáfora y arsenal conceptual. Porque pensar a los centros clandestinos como campo de concentración también es usar esa metáfora, ¿no? Entonces, lo tiro como clave de interpretación. Me quedo pensando en la causa Tarnopolsky. Está mal hacer con el dedito, pero bueno. Me parece que ahí hay una causa para indagar, aunque creo que fue una causa civil contra Macera, que bueno, Macera perdió y tuvo que indemnizar a la familia Tarnopolsky. Ahí muy temprano. Muy temprano, donde no había posibilidad de justicia. Y pienso en que, en relación al trabajo de Laura, bueno, puede ser un cliché o no, creo que pensar la interseccionalidad puede ser una clave analítica interesante, ¿no? Cuando se superpone género, raza, clase, bueno, esos cruces. Me parece que ahí hay algo interesante. Y Mariana, tenés la tesis, ya está. Está la tesis. Está la tesis y es un... realmente me encantó. Yo he escuchado tus primeros trabajos y escuchar hoy esas hipótesis fuertes, todo lo que has trabajado es un... Bueno, te felicito. ¿Quieren responder brevemente? Pau, estamos como al borde, ¿no? Sí, teóricamente la sesión acaba a las 2. Ah, bueno. Un minuto dado. Un minuto tenemos Una para cada uno. Ya preguntar si quieren cerrar la puerta o no, si no, se podrá alargar el libro. Ok, bárbaro, le hacemos caso ¿Empiezo yo? Bueno, en el orden de un exposición, minuto. ¿no? Por lo que leí, miran sobre todo de 1880 en adelante, y insisto, en adelante, con el proceso que define como genocida no es solo la campaña militar, sino las consecuencias de largo plazo, incluyendo esto que señalaba recién, alguien se me perdió, la apropiación de niños, la entrega como servidumbre, el establecimiento de campos de concentración, en Balchetas sobre todo, y demás. Yo también participé de una discusión acerca del genocidio en Uruguay, la que abandoné a los 2 minutos, no sé si te puedo decir, pero sí, casi no tiene muertos, y no fue considerado un argumento relevante. Y sobre no, a mí me parece que no hay solo otra posición, que hay un esfuerzo que no mira solo a la dictadura argentina, sino que mira procesos muy distintos, inclusive anteriores a la Shoah, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces hay un esfuerzo conceptual que es pertinente. que a mí me parece pertinente sin saber nada del siglo XIX, ¿no? Pero me parece que es pertinente. Y parte de ese esfuerzo conceptual es tratar de entender en su época, ¿no? Por ejemplo, las impugnaciones no existía el concepto de genocidio en ese momento, entonces Diana Lienzo muestra como un montón de gente, muestra como hay personas que interpelan ese proceso en función del derecho de gentes, y señalando que hay voces en el momento que denuncian esto mismo, y señalando también que el concepto de genocidio fue usado retrospectivamente para dar cuenta, por ejemplo, del genocidio armenio. Entonces que no habría motivos para no poder aplicarlo como categoría analítica, no jurídica, aunque jurídicamente acaba de haber un triunfo que fue la denominación del uso del concepto de genocidio para el caso de los Congos, ¿no? Había una sentencia que salió ahora hace nada. ¿Sigo yo? En orden, podemos seguir el orden, sí. Bien. Bueno, gracias a todos y todas por las preguntas. Manolo, ¿sabés que no le había puesto la palabra oportunista al saqueo? No la había pensado y me parece absolutamente pertinente porque me permite hacer 3 escalas más conceptuales. Es decir, uno podría pensar que la apropiación de bienes tiene una dimensión oportunista, el saqueo del cual estás hablando, una dimensión proyectual, es decir, ¿hay un proyecto de saqueo? Y la respuesta es no.
por lo menos no al comienzo, o hay una dinámica que se genera sobre la marcha del proceso. Yo creo que lo que sucede en la ESMA es un círculo que se retroalimenta, y además las evidencias empíricas lo demuestran, que adentro de la ESMA ellos van descubriendo lo que pueden hacer, algo que es totalmente impensado en el origen del funcionamiento de la ESMA. Entonces, no hay un proyecto de apropiación de bienes, lo que sí hay es un descubrimiento sobre la marcha, por eso la dimensión procesual me parece fundamental para poder pensar esto, y que también explica la relativa autonomía, pero muy limitada de la cuestión. Entonces, en ese sentido, la pregunta por el parámetro, que era tu pregunta, me parece que puede ser pensada en que lo que hay es un descubrimiento sobre el proceso represivo de algo que no estaba previamente concebido, pero que es posible porque hay condiciones de posibilidad. Y las condiciones de posibilidad, a su vez, lo que van a generar es poner en marcha una serie de mecanismos que, una vez que son puestos en marcha, se retroalimentan de tal manera que genera un salto cualitativo. Y entonces ahí efectivamente uno podría pensar que en algún momento, cuando mandan gente al exterior para vaciar las cajas de millones de dólares en Suiza, bueno, en algún momento se empieza a hacer un proyecto. Porque si con esa plata ellos van y compran armas y después trafican armas, bueno, ahí hay un proyecto que empieza a autonomizarse. Pero, esto uno trata de pensar por separado en términos de lógicas diferenciadas, es sumamente complejo para establecer dimensiones distintas. Ahora bien, cuando yo me refería a las condiciones de posibilidad, y ahí salto a otras preguntas, yo creo que en las condiciones de posibilidad suceden cosas impensadas. La primera, hay varias, me voy a referir solo a un par. La primera de ellas es que el grupo de tareas que funciona en la ESMA no esperaba secuestrar a militantes con un nivel de jerarquía dentro de la organización, es decir, básicamente secuestran, es muy larga la cadena, pero básicamente secuestran a el grupo que coordina todas las finanzas de Montoneros. Esto es el salto cualitativo para apropiarse de bienes a escala millonaria. Ellos no esperaban tener esa opción. Cuando secuestran a este grupo, eso les permite el acceso efectivamente a bienes que no estaban previstos, para decirlo de esta manera, y eso genera condiciones de posibilidad. Es decir, cuanto más dinero tienen, más acceso tienen a más dinero y a otros mecanismos de apropiación, en particular por el traspaso de empresas y por la creación de sociedades anónimas una vez que tienen el dinero. La otra condición de posibilidad, y tiene que ver también con lo que decía Luciano y con lo que preguntaba Daniel, es la trayectoria y el perfil de las personas secuestradas. No solo eran militantes montoneros, no solo pertenecen al grupo de finanzas y a otros grupos, sino que en términos de clase, son militantes de clase media, cuando no de clase alta, con un nivel educativo muy alto, con una formación, algunos profesionales, otros no, pero con una formación cultural y educativa suficiente que les permite que el trabajo que puede ser utilizado por parte del grupo de tareas efectivamente adquiere una dimensión distinta. No es lo mismo secuestrar a personas no calificadas en términos laborales que a alguien que puede traducir un documento al francés. Entonces, hay una dimensión de clase dentro de la ESMA que tiene que ver con la dimensión de clase de las cúpulas montoneras, toda otra discusión, que me parece que adentro de la ESMA va a generar otra condición de posibilidad. Y estas cosas creo que son las que van construyendo la escala diferente. Ahí hay un salto cualitativo, que vuelvo a insistir, no está en el origen. No está en el origen, o sea, el salto cualitativo se genera en una dinámica que se retroalimenta en el tiempo. Yo creo que lo único que está en el origen, y voy a ser muy porteña, es la ubicación de la ESMA en relación con el vínculo directo con el poder, con la Casa Rosada. Yo creo que eso sí es una condición de posibilidad fundamental. Ese vínculo entre Macera y Macera poniendo a su servicio a la ESMA sí está efectivamente en el origen del entramado, ¿no? Hay otras dimensiones que bueno, no me voy a extender para dejar espacio al resto. Y lo último que quería decir es que esa dimensión de clase de las víctimas y de una gran parte de los sobrevivientes es también la explicación de la falla. Es decir, la eficiencia represiva de la ESMA es la que permite poner en funcionamiento todo este circuito y que este circuito se retroalimente y alimente la represión. Pero a su vez, la dimensión de clase de una gran parte de los detenidos y detenidas hace que una vez los que sobreviven, una vez que salen, tienen las condiciones, los perfiles y las capacidades para testimoniar. Testimoniar no está al alcance de todos los sobrevivientes, ni mucho menos en el primer periodo. Es decir, la ESMA es la que tiene
los primeros testimonios más fuertes en el exterior. O sea, ¿cuáles son las condiciones de clase y educativas para que un grupo de personas llegue a testimoniar en París en el año 79? Eso no está al alcance de todos los sobrevivientes. Entonces yo creo que en la ESMA lo que se da, esta dimensión de clase tiene un impacto importante, y entonces el testimonio efectivamente va a acumular toda una cadena testimonial, en la cual no vamos a entrar ahora, que es la falla que vos decías, ¿no? Finalmente es el centro clandestino del cual más sabemos. Y la otra cuestión es que cuanto más es eficiente el centro clandestino, cuanto más intenta proyectarse al exterior, más se expone. Es decir, un centro clandestino que se expande a Francia, que se expande a España, que hace operaciones en todo el mundo, que se expande a Sudáfrica, lo que hace, y que detiene y que secuestra víctimas de todo el mundo, lo que hace es exponerse a la atención internacional que todas esas operaciones generan. Yo creo que eso también es la falla, la eficiencia es la falla finalmente que hace hoy que la ESMA sea el lugar icónico más conocido sobre la represión. Me quedo acá. Breve. En relación a si hubo reparación, en relación al tema, la reparación es todo un problema porque el municipio nunca tuvo políticas reparatorias. O sea, hubo algunas acciones producto de pedidos de grupos de trabajadores, colectivos, sindicatos, pero desde el municipio nunca hubo disposición a reparar en los 80, mucho menos en los 90, pero ni siquiera después de los 2004 la política reparatoria. Lo que sí sucedió fue que en el año 84, cuando asume el gobierno constitucional, se produce algunas reincorporaciones que son producto de la lucha colectiva de un pequeño grupo de personas, militantes, vuelta del exilio, vuelta a la libertad, son personas que están muy vinculadas a la militancia, muy vinculadas a PDH, en ese sentido están vinculadas a los grupos de izquierda, agrupaciones de izquierda, pero que están también sus cesantías más vinculadas a la prescindibilidad, a las leyes por razones de seguridad nacional, y también hay cesantías por ausencia sin justificación, pero pueden dar cuenta de su paso por en el circuito represivo, entonces como hay registro burocrático, huella de la represión, se le reconoce la reincorporación. Igual hay un pedido muy grande en relación a las 3.000 personas casi que son expulsadas por motivos de racionalización, sobre todo 300 personas piden reincorporación en el 84 y se la terminan dando a 100. Se va pasando por todo un raleo y un proceso administrativo de análisis de los documentos, solo ingresan 100. En el año 87, tengo entendido, 86, que hay algunas más puntuales de gente que sigue pidiendo, sigue peleándola. Y también tengo entendido que en los 2000 el sindicato logra una resolución que reconoce años de antigüedad para que la persona se jubile en la caja, que tiene que ver solo a los efectos de antigüedad para los beneficios jubilatorios. Eso es lo que tengo entendido, pero las personas que fueron cesanteadas por con este tipo de justificación fueron perjudicadas, digamos, a no ser que tengan un registro burocrático de que habían sido represaliados directos. Pero gran parte no tiene acceso, no puede ser incorporado, tampoco accede al beneficio de la reparación porque no puede dar cuenta de eso. En relación a la pregunta de Marina, perdón si me extendí, lo que yo no veo, lo que yo puedo ver queda en la órbita de lo municipal. Esas conexiones son producto de mi cabeza, digamos, porque puedo, cuando empiezo a comparar documentos, pero no veo que haya, por lo poco que he visto de legajos personales, que tampoco me dan el acceso a los legajos personales, no hay articulación con alguna otra agencia estatal. Sí hay correlación de datos, de fecha, pero no hay sellos ni firmas o tampoco descripción de que haya habido alguna relación con otra agencia estatal.